Muy buenos días colegas. Hoy nos encontramos nuevamente en Congreso de León virtual. Vamos a empezar con una presentación sobre casos complejos y bueno, espero que sea de provecho para todos ustedes, colegas de Latinoamérica. Un fuerte abrazo. Buscamos aquí para compartir. Nada más. Listo. Nada más, Nahuel, quiero saber si estamos compartiendo correctamente la pantalla. Sí, doctor, todo perfecto. Para que no empiece y no voy a hacer que... ¿Estamos correctos, Nahuel? Ok, perfecto, listo. Vamos a hablar de casos complejos, casos complicados, y empezamos con un análisis interesante. Nos mandan un WhatsApp. A los ortopedistas que respondemos por WhatsApp los casos, que creo que es la mayoría, nos mandan por WhatsApp el caso, las imágenes y demás. Entonces, me escriben un WhatsApp. Hola doctor, buenos días. Tengo un caso que querría, por favor, me diera su presupuesto. Hola, buen día. Claro, dame los datos del caso. Mandan las radiografías. Es una fractura distal de fémur. Una fractura relativamente sencilla de resolver por lo distal que es de un perro inmaduro. Y entonces me preguntan, ¿no? ¿Qué le haría, doctor? O les preguntan a ustedes, ¿qué le haría, doctor? Piensen qué podríamos hacer en este caso. ¿Cómo podemos resolver este tipo de fractura? Lo que pasa, creo que con clavos cruzados la libramos. ¿Ok? Vamos a colocarle entonces clavos cruzados. Es lo que estamos pensando, un perro pequeño. O función de Rush también podría ser una opción. Perfecto, me responden. Van a ser como 8,000 pesos de presupuesto, es un precio médico. Y puedo hoy en la tarde, son las 4:57 de la tarde. Ok, gracias, estoy comentándole de una vez al propietario. Bien, Doc, le esperamos por aquí por la tarde para tener todo listo como a las 8. Tenemos todo listo para operar, muchas gracias. Y entonces surge el médico una duda. Doctor, una pregunta, no más. ¿Cuánto pesa el perro? Ah, sí, lo olvidé. Es un lobero irlandés de 58 kilos. Es cachorro, bien inquieto. Ya el chofer lo dejó para mejor mantenerlo en jaula. Plop, ¿qué estará pensando el cirujano? ¿No? ¿Qué estará pensando el cirujano? Pensaba poner clavos cruzados. ¿Pensarían ustedes colocar clavos cruzados en un perro de 58 kilos, inquieto, lobero irlandés, que aparte tiene propietarios especiales seguramente? Si hay un factor clínico como es el que el perro, para empezar, no lo lleva el dueño a la veterinaria, sino el chofer. Es una persona de dinero. Y bueno, hay que tener precaución. Ok, no creo que pueda hacer hoy. Déjeme ver cómo hacerle. Ya se echa para atrás el médico. Pónganse en ese lugar, ¿no? Hay que valorar otros factores. Y bueno, aquí me regreso una diapositiva. Hoy día la tecnología nos ayuda, pero también nos puede complicar la situación. El medio de comunicación, WhatsApp, por ejemplo, Facebook, pues hay que tener mucha cautela, ¿no? Por ejemplo, yo Facebook no utilizaría por ningún motivo para el análisis de casos. Yo sí utilizo WhatsApp, pero hay que tener ciertos cuidados y ciertas consideraciones para no perder los principios en la evaluación, planeación y poder tener una buena ejecución de los procedimientos quirúrgicos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado y ahorita vamos a ver otro elemento que complementa lo que acabo de decir. Y aquí les muestro rápidamente un caso de un chihuahueño con una fractura de radio. Se hizo un abordaje abierto.
se colocó un hemicerclaje en esa fractura. La fractura acababa de ocurrir, le pusieron un fijador externo y bueno, quienes ya hacen ortopedia sabrán qué está pasando acá, cuáles fueron los errores. Quienes están empezando, pues este es un procedimiento es una complicación ortopédica. La verdad que es un procedimiento mal realizado por no considerar algunos elementos como la clasificación de las fracturas, ¿no? Hay varios tipos de clasificación, no voy a hablar de eso en este momento, pero debemos conocer la clasificación de la fractura, debemos conocer las distintas fuerzas que comprometen o al cual el hueso puede estar sujeta, y al yo conocer las fuerzas biomecánicas que actúan sobre el hueso, puedo considerar pues una planeación y un tratamiento para inmovilizar o anular esas fuerzas y tener una buena estabilización de la fractura. Hay una tablita muy interesante y pueden leer ustedes algunos artículos al respecto del Fracture Assessment Score, que, que no es más que una tabla que nos sirve para valorar el nivel de gravedad de la fractura, ¿no? Donde vamos a tener, por un lado, factores mecánicos, como acabo de comentar, ¿no? Vamos a tener factores biológicos, perros viejos, perros jóvenes, de edad media, ¿no? Perros viejos de buena salud, perros viejos de salud comprometida, perros jóvenes de salud comprometida, etc. Factores clínicos como un paciente que es incontrolable, como un propietario que no es cumplidor con lo que le pedimos, ¿sí? Un paciente que no se encuentra confortable, etcétera, ¿no? Los extremos. Y en base al análisis de estos factores mecánicos, biológicos y clínicos, yo los voy a ir catalogando con números. Entonces, si es un caso de un perro geriatra, una fractura no reconstruible, pues va a estar cerca de una cirugía de alto riesgo. Son fracturas más difíciles de resolver, más difíciles de reparar. Y lo voy a colocar con el número 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿sí? Al final, la sumatoria de esos puntos me va a dar un promedio y con ese promedio yo sé más o menos el nivel de riesgo. Si es de alto riesgo, como vemos los números bajos, o si es de bajo riesgo, como son los números altos. Y ya teniendo esa idea, yo puedo planear mi método de estabilización, que puede ser, si es de alto riesgo, puede ser un clavo bloqueado. Si es de muy bajo riesgo, puede ser incluso una coaptación externa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos elementos para la planeación en el día a día. Muchas veces nos sacamos la tabla para hacer esa planeación, pero cuando empezamos a hacer ortopedia es una buena práctica, ya que les obliga a hacer el análisis de esos tres factores fundamentales, mecánicos, biológicos y clínicos, para poder decidir un tratamiento quirúrgico correcto. ¿Ok? Entonces, se los dejo como un tip. Y nos regresamos al caso anterior, que pues obviamente por WhatsApp, en ese caso pues no se hizo ese análisis, faltó el valor clínico y el valor biológico del peso del perro, y por eso se metió en problemas el colega, ¿no? Ahora, también hay que tener conocimiento de estadístico. Aquí nosotros sabemos que tallas miniaturas tienen un porcentaje de complicaciones. Tallas miniaturas con fracturas de radio distal, cerca del 83% de complicaciones si consideras resolver con una cooptación externa, ¿sí? Entonces, este tipo de fractura requiere una estabilización importante. Sin embargo, tenemos como varias opciones dentro de la planeación, ¿no? Entonces, los chiquitos, sabemos que cooptación externa está negado, o sea, no podemos aplicarla. Y si vamos a aplicar un fijador externo, pues tenemos que usar ciertos principios. Aquí le voy a mostrar un ejemplo de un caso que se resolvió con fijador esquelética externa bilateral, y es un chihuahueño también, es incluso menos pesado que el anterior, y es el mismo riesgo, ahora sí que el anterior, en el aspecto de la raza, el tipo de fractura, ¿sí? Se resolvió con un fijador externo bilateral tipo 3, pero bajo un análisis previo
aunque no era la primera opción para este perro y se ofreció colocar una placa, pues el propietario no pudo, ahora sí que pagar pues la placa, ¿no? Las placas que se sugirieron. Ahora, no se operó con un fijador externo porque el propietario no tuvo dinero. Se operó con un fijador externo porque también está indicado y porque es una opción que puede ser exitosa, ¿sí? Bajo los principios correctos y el análisis correcto. Y aquí podemos ver, me adelanto aparte del resultado, donde ya tenemos formación de callo en el sitio de la fractura. Aquí podemos ver las dos proyecciones, ¿sí? Al mes de la cirugía de una de sus patas, esta es la otra pata, perdón, a los 2 meses de la cirugía, ¿sí? Y aquí vemos que ya hay reparación de esta fractura, ya está formando callo también. Todavía tenemos un mesecito más aproximadamente para esperar que repare, pero pues ya estamos, como decimos, del otro lado. Este paciente va evolucionando muy bien. Eh, entonces, utilizar la técnica correcta para la colocación de fijadores y podemos ver en esta imagen qué hubiese sido lo correcto, sea perro joven o sea perro adulto, una placa ortopédica, en este caso también con un clavo intramedular en ulna, hubiese sido una mejor opción para una estabilización de este tipo de fracturas. Recuerden que los perros de talla chica tienen una irrigación pobre en relación a perros de talla mediana y grande a nivel del radio distal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los abordajes eh, y buscar una estabilidad máxima en ese tipo de fractura. Aquí les muestro otro caso que me parece complejo, porque con cualquier tipo de método de estabilización, pues va a ser un caso complicado, ¿no? En cuanto a la maniobra ortopédica. Y les puedo vayan pensando cómo resolverían este tipo de situaciones. Una fractura distal con cierta conminución, tiene 3 fragmentos, me atrevo a decir 4, normalmente cuando hay 4 casi no es reducible la fractura. Es una fractura compleja y mi primera opción es colocar, por ejemplo, una estabilización máxima con placas ortogonales. Yo pondría una placa medial y una placa craneal o lateral, corta con alguna curvatura en la placa. Pero bueno, ese es uno de los métodos de fijación como ideales de máxima estabilidad. Un clavo bloqueado lo veo muy difícil. Hay que hacer un buen análisis para poder decidir cómo resolver este tipo de fractura. Pero ustedes no conocen los elementos biológicos, clínicos, que están asociados a este paciente, ¿no? Y bueno, ese es un perro eh, Doberman, adulto, que tuvo una fractura, no saben cómo ocurrió, y ese elemento no lo tenemos, pero el propietario no lleva el perro a la consulta, sino que lo lleva también un chofer. En este caso, no hubo presupuesto para colocar placas y se resolvió de la siguiente manera. Uy, perdón. Eh, algo pasó aquí, perdón, me regreso. Perdón. Ok, algo le pasó aquí me sacó de la presentación y continuamos. ¿Qué se hizo en esta resolución de fractura? Se colocó un tornillo interfragmentario en una porción que pudimos reducir. Colocamos un par de cerclaje para darle estabilidad a esa fractura. Vean en la imagen que tenemos en esta zona donde se colocó el tornillo. Vamos a cambiar el color del puntero, ponerlo verde. En esta zona donde está el tornillo, fíjense que hay un fragmento muy cercano, y ese fragmento tiene músculo, eso hay que mantenerlo, no tocarlo, porque pues ahí está la irrigación que nos va a ayudar a pues favorecer la reparación del hueso. Aquí vemos en esta otra imagen, mucho más claro,
¿no? La colocación del tornillo, la línea de fractura, hay una reducción anatómica, se están usando unos forceps, la masa muscular que evitamos quitar para que haya una adecuada nutrición de ese hueso. Aquí lo vemos otra vez. Y bueno, se colocaron unas casillas para aislar. Y ya aquí hay una, digamos, alineación de esos fragmentos a través de tornillo y cerclaje, y después se colocó un fijador externo tipo 3, que es el que nos confiere máxima estabilidad. Entonces, no es, no es muy fácil la colocación en una fractura tan distal, pero aquí podemos ver que tenemos 2, 3, 4 clavos proximales, que es el máximo que podemos utilizar. Tenemos la zona de la fractura, digamos, alineada, y también tenemos distalmente 3 clavos distales. Esto nos da una configuración tipo 3 por la posición de los clavos, o sea, es biplanar, y nos da máxima estabilidad. Al mes regresa el paciente porque el propietario dice que no apoya igual, y vemos que el perro está apoyando relativamente bien, pero sí es un grado 2 de claudicación, lo que quiere decir que si apoyaba mejor, íbamos muy bien, pero algo está pasando. Al mes que empieza a tener problemas de apoyo, eso me preocupa. Tomamos un estudio radiográfico y vemos varias situaciones, ¿no? Los clavos empiezan a mostrar ciertos signos de que se están aflojando. Vean alrededor de esta zona del clavo, se observa una zona radiolúcida. Voy a pintar la zona radiolúcida, a ver si ustedes la pueden identificar. Abajo también vemos la misma zona radiolúcida, y así en varios clavos, vean esta zona distal, ¿sí? Esto nos está diciendo que este fijador se está moviendo. Y se está moviendo, o sea, porque lo pusiste mal, porque lo pusiste sin puntos, usaste taladro que generan de altas revoluciones, generaste termonecrosis, por culpa tuya o no, se está moviendo. O por culpa del propietario, por culpa del perro. El tema es que en este punto la recomendación es restricción de espacio. O sea, ese perro debe caminar, pero en un espacio restringido, no puede estar saltando, no puede estar jugando con otro perro y haciendo una vida como si nada, ¿no? Entonces la comunicación con el propietario aquí es fundamental para que tengamos un seguimiento. Se manda esa indicación y el propietario regresa, se indicó que regresara en 15 días para valorar la claudicación. El propietario regresa en 7 meses. En 7 meses vean lo que está pasando. Tenemos un apoyo que lo podría catalogar como un grado 3, o sea, con la punta de los dedos solo para mantener el equilibrio, a veces grado 2, ¿sí? No llega a grado 4, pero vemos también cómo está el perro, ¿sí? Es un perro que está todo sucio, está atrofiado. El hecho de que esté todo sucio te ayuda a pensar en el factor clínico, o sea, te hicieron caso o no, dónde está ese perro, en un rancho, está libre, ¿ok? Tomamos radiografía y lo que encontramos es una reacción perióstica alrededor de los clavos, signo de osteomelitis focalizada, y aquí está bastante diseminada esa osteomelitis, ¿ok? Y asociado al no retirar los clavos, estos clavos debieron retirarse a los 3 meses, aproximadamente 4 meses, y ya pasaron 7 meses. Son clavos que están totalmente sueltos, ¿no? Pudimos ver las heridas en piel, es un miembro atrofiado, pero algo que llama la atención, la fractura reparó, y no reparó por suerte. Los anclajes se mantuvieron en su sitio, el tornillo se mantuvo en su sitio, ¿sí? El tema fue el tiempo en el cual llevaron al paciente a la consulta para su revisión, ¿no? Se pudo haber retirado mucho antes y no pasa todo esto. Finalmente es una complicación producto de, pues, puede ser una mala comunicación con el propietario, un propietario no cumplidor, ese elemento biológico, clínico, que no se pudo controlar, ¿sí? Ya aquí sin los clavos podemos ver que hay una osteosíntesis radiográfica, pero
hay una complicación de osteomielitis que requiere tratamiento. Y ya no vimos más ese perro. Aquí tenemos otro caso de un labrador de 4 meses, fue mordido por un perro mucho más grande. Vean la tomografía. Estos casos sin tomografía estamos perdidos, ¿sí? Sin tomografía vamos a cometer errores muy serios. Aquí podemos ver cómo hay un daño importante en el frontal, ¿sí? Donde tenemos conminución importante. Del lado izquierdo podemos ver eh, el cigomático desprendido, ¿sí? Una fractura del cigomático. También de este lado podemos ver el maxilar está deprimido, o sea, está un poco más bajo de lo normal. Y aquí hay que hacer un análisis profundo de, de cómo vamos a resolver esta fractura, de qué es lo que hay que resolver y qué no, ¿sí? Aquí parte de la tomografía, donde evaluamos de manera muy detallada tanto la masa encefálica, si hay alguna fractura. Aquí vemos los senos frontales, cómo están colapsados producto de los fragmentos óseos. Del lado derecho se ve la órbita y del lado izquierdo no veo órbita, hay asimetría, pero sí puedo ver el arco cigomático allí fracturado. Entonces, ¿dónde está la órbita? Véanla hasta acá arriba, muy, muy alta. O sea, este perro está teniendo una urgencia oftalmológica, requiere una revisión oftalmológica también, y de operar cuanto antes, ya sabiendo que este perro esté fuera de peligro por otra situación, trauma craneal, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver el maxilar, cómo está, y el nasal, cómo está el nasal deprimido, ¿sí? Abajo el paladar duro, vemos que está también fracturado, entonces hay que hacer un buen análisis. No vamos a hacer todo el análisis de cómo se resolvió, pero finalmente decidimos corregir el arco cigomático, regresar la órbita a su sitio. Se usaron placas especiales para hacer esa solución, ¿no? Son placas bloqueadas de titanio. En maxilofacial debemos utilizar placas bloqueadas de titanio, de preferencia maxilofacial, o algún tipo de placa similar que nos pueda dar ciertos elementos, como es el que podamos bloquear, como es el que sea biocompatible. No queremos estar sacando una placa de una fractura de cráneo, por ejemplo. No queremos meternos ahí otra vez en un futuro. Y también de que no sea tan gruesa para que pues, nos genere una deformidad allí externa visible. Esta es la corrección del arco cigomático y hubo necesidad pues, de usar placas avanzadas, ¿ok? Placas bloqueadas. Aquí vemos el antes del lado derecho, cómo se ve todo colapsado, y el después del lado izquierdo. Y vamos a ver si es un video del perrito, 48 horas después. No se ve el video, no sé por qué, pero bueno. Aquí está, veamos el perrito corriendo, todavía con collar isabelino, pero fuera de peligro. Aquí podemos ver también a un paciente Rottweiler de 5 meses. Este paciente fue mordido también por otro perro. Aquí vemos un signo importante de un problema ya central. Hay estrabismo divergente, ¿sí? Aquí podemos ver las radiografías donde se ve la fractura y hay un colapso total de la bóveda craneana. Se hizo una tomografía axial computarizada donde podemos ver un fragmento óseo comprimiendo la masa encefálica. Y esto es una emergencia, ¿sí? Pero una emergencia que hay que tomar con cuidado. Este perro se estabilizó y se operó hasta los 10 días después, no, perdón, a la semana después del trauma. Y aparte una herida por mordedura. Aquí pudimos ver ya con más detalle en una reconstrucción 3D la gravedad de la situación y la manera como lo resolvimos una vez que el paciente estuvo apto para cirugía. Ahora sí que un gran trabajo en equipo. Aquí este perro lo operamos en la ciudad de Puebla. Fue un paciente que remitió la doctora Cristina, el doctor Estrafón de Puebla. Hubo un médico oftalmólogo que hizo seguimiento para valorar la visión.
Y este perro, subjetivamente, porque no se hizo una retinografía, pero había una pérdida de la visión. Esto es el día antes de la cirugía, el perro podía deambular, ¿no? Y por un lado estás contento y dices, bueno, qué bien, o sea, el perro está vivo, está caminando, pero esa ataxia fue empeorando a medida que pasaban los días y ya no podíamos esperar más, ¿sí? El tema es que, pues así lo quieres ver después de la cirugía, ¿no? Y este es el procedimiento quirúrgico donde requiere, pues, estudiar, prepararte, entrenarte también para poder realizar este tipo de cirugías por las condiciones especiales que tiene la cirugía de cráneo. Aquí se está retirando un coágulo enorme, como pueden ver que estaba comprimiendo parte de la masa encefálica. Y todos estos signos sugerían una compresión a nivel de la corteza visual, o sea, en la zona caudal del cráneo, era la compresión. Ahí retiramos completamente el coágulo y todavía había un reto importante que continuar. Aquí les muestro cómo se veía de colapsado la bóveda craneana, o sea, cada uno de los huesos que conforman el cráneo. Y la verdad es muy complejo viendo directamente nada más hacer una reconstrucción. Aquí requerimos la tomografía para tener una guía. Sin la tomografía hubiese sido muy difícil la reducción anatómica o no anatómica, pero la necesaria para este tipo de fractura. Por suerte, este tipo de fractura no requiere de manera importante una estabilidad, más bien requiere una posición de los fragmentos y pues sí que las placas sean lo suficientemente rígidas, pero no requiere tanto, no hay tantas fuerzas que controlar aquí, ¿sí? Aquí podemos ver cómo estamos poniendo cada cosa en su lugar, poco a poco, retiramos coágulo, utilizamos guías. Hay unos soportes para evitar que la broca se vaya hacia allá, o utilizamos guías y condonamos la broca a una medida exacta para que, a lo mejor 1 milímetro, 2 milímetros, para que no vaya a penetrar inadvertidamente en la masa encefálica porque se acaba la cirugía, ¿sí? Nos despedimos del perro. Aquí ya se colocaron las placas, son placas de maxilofacial, craneal, son de titanio, y estas placas son especiales para esto. Colocamos las placas necesarias para darle la estabilidad, hicimos una pequeña trepanación para pues, evitar que hubiera acúmulo de líquidos de un lado. Aquí nos cerramos esta zona también, y hubo fracturas que no corregimos porque eran innecesarias de corregir, y aquí estamos ya protegiendo la masa encefálica. Obviamente requiere todo un manejo médico, ¿sí? Pero siempre estas cirugías son un reto, ya que estos pacientes no los operamos cada día, ¿no? Aquí tenemos 3 días después de la cirugía, la evolución de Gru es muy buena, sigue todavía atáxico, todavía no ve muy bien. Una semana después de la cirugía, todavía Gru no ve muy bien, vean cómo camina inseguro, tropieza con los objetos, trata de quedarse cercano siempre a quien le está sacando, ¿sí? Todavía hay problemas ahí con la corteza visual. 4 meses después, su marcha sigue siendo un poco insegura. Es interesante porque al final tuvo una recuperación rápida en un tiempo eh, importante de pasar a estar tropezando con todo. Tuvo una mejoría importante. Aquí vemos, eh, iba creciendo y íbamos tomando radiografías para valorar, que eso es importante, si era necesario remover alguno de los implantes o se mantenían en su lugar. Ahí decidimos no mover los implantes, ya que todo estaba en orden. No se habían movido ellos, ni se estaba deformando el cráneo. Aquí vemos un pequeño video donde se ve muy claro todavía la ubicación de los implantes en su sitio sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Nos apoyamos en un radiólogo, el doctor Daniel Rodríguez o la doctora Ángeles Vázquez, para esa toma de decisiones. Y aquí, 6 meses después, de repente, de un día para otro, empezó a ver
y aquí está jugando con su familia, y vean cómo esquiva a las niñas para que no le quiten su juguete, ¿no? Ahí le quitan el juguete, sigue en el aire el juguete, lo cual nos indica que está viendo muy bien, y este fue un caso con final feliz, pero bueno, definitivamente es un tipo de fractura compleja y complicada de resolver. Tenemos otro caso, un Bernés de la montaña. Este fue un caso muy reciente. Este perro fue atropellado y hubo una fractura de vértebras caudales. En el momento de que ocurrió el accidente, el día siguiente le mandamos a hacer una resonancia magnética, una tomografía, perdón, una tomografía. Y aquí podemos ver al paciente paraparético no ambulatorio, o sea, puede mover sus piernas, pero no se puede parar, ¿sí? Era completamente no ambulatorio. Y podemos ver también en el video, vamos a hacer una pequeña pausa para que vean la gravedad del problema. La fractura es lo de menos, ¿sí? Es lo que puede ser más llamativo, pero la inestabilidad que se genera en esta articulación y la inestabilidad que tenemos acá es lo primordial, ¿sí? Entonces, había inestabilidad en L6, L7, L7 sacra 1, y eso repercute sobre la médula, pero también había la inestabilidad de sacra 1, hizo que el techo sacro se metiera en el canal medular y comprimiera la médula contra el piso, más bien la caudequina contra el piso. Entonces, si yo dibujo la médula, más bien la caudequina debe estar por acá, más o menos para que tengan una idea de la gravedad. Es una compresión importante y esto nos lleva, obviamente, a tomar una decisión rápida. Necesitamos operar a ese perro de inmediato. Me va a saltar directo a la cirugía. Aquí le colocamos una placa tipo SOP que nos genera una estabilización importante. Es una placa bloqueada. La colocamos bilateral. Se llama PER System o sistema de perlas que se bloquean con tornillos convencionales. Y aquí vemos a la semana de la cirugía, este perrito ya está caminando. Le acabamos de dar de alta esta semana, a principio de semana se le dio de alta. Y es un perrito que va muy bien, pero también requirió tanto implantes especiales como un conocimiento de la anatomía y la toma de decisiones, ¿no? Aquí se hizo una laminectomía dorsal más la estabilización. Aquí lo vemos caminando. Y ahorita está en fisioterapia recuperándose. Seguimos con el siguiente caso. Flica Samoyedo, de 3 años, tuvo una inyección, lo fueron a esterilizar, le inyectaron y así caminaba Flica durante 6 meses, ya con rehabilitación y todo, y se empezó a morder, se comió los dedos, como pueden ver en la imagen. Y este es un caso que nos pone mucho a pensar, o sea, si nos vamos a la literatura, ¿no? Un paciente con este tipo de amputación de los dedos, automutilación por falta de sensibilidad, su sensibilidad iba de los tarsos para arriba. La indicación es amputación radical, ¿sí? Pero en los últimos 4 años aproximadamente, 5 años, esto ha ido cambiando y empiezan a existir ahora opciones que todavía están en desarrollo, pero finalmente son opciones para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Se hizo un análisis de la situación, se consideró la posibilidad de una endoprótesis en el calcáneo y le colocamos una endoprótesis. Aquí estamos colocando la endoprótesis. Es un caso complejo porque no lo hacemos todos los días, requiere de un análisis de los implantes, el tamaño de los implantes. Aquí el diseño que hicimos, esto fue junto con implantes de Morelos, decidimos hacer colocar un tornillo bloqueado, ¿sí? Y la idea es que ese tornillo se osteointegre al hueso, es de titanio, y luego colocar externamente una exoprótesis para salvar la pata, ¿sí? Fueron cerca de 4 a 6 meses sin apoyar la pata, pero caminando, me refiero sin apoyar directamente sobre la prótesis. Aquí se coloca un Robert Jones modificado, pero eso también se puede hacer con fijadores externos,
que es lo que estamos haciendo hoy día. Esto es ya unos 8 meses después de haberle colocado la prótesis. Ya está osteointegrada, eso lo corroboramos radiográficamente. Nos hizo trampa esta perrita y se quitó vendajes y demás y empezó a apoyar. Y por eso se ve la prótesis un poco desgastada, ya la estaba utilizando. Aquí vemos ya colocada la exoprótesis, les voy a mostrar unos videos de cómo era la marcha. En los primeros 5 minutos de haberle colocado la prótesis, lo cual pues nos dio mucha satisfacción y un estímulo para pues seguir haciéndolo. Y bueno, se está haciendo en varias partes de Latinoamérica también, en Brasil, en Estados Unidos, Reino Unido. Claro, hay que también considerar ciertos principios para su aplicación. Ok, vamos a otro caso. Es una fractura de radio de un perrito que había sido operado cerca de 4 veces. Es un perrito de una isla de acá de México, Cozumel. Este perrito no tenía dueño y pues me llamaron a ver si podíamos hacer algo. Tratamos de aplicar un principio de un procedimiento de salvataje que se utiliza en caso de osteosarcoma, en el cual se retira normalmente en la diáfisis distal, se encuentra el tumor y se retira completamente la diáfisis distal y se coloca una placa de artrodesis para darle estabilidad a la pata, ¿sí? Eso genera acortamiento, sin embargo, pues salvamos la pata. Pues algo así hicimos, colocamos unas placas para artrodesis, quitamos toda la zona desvitalizada. Este perro, creo que por ahí tengo un video de cómo caminaba, ahorita se los muestro. Aquí van a ver un video de cómo caminaba y esto es 2 años después de la cirugía. Arriba a la izquierda de cómo caminaba anteriormente. Ya había acortamiento, obviamente, por la fractura. Y el resto de los videos, pues, ya 2 años después, donde hay una recuperación absoluta. Tiene sus patitas cortas, pero tiene sus patitas. Este es un caso que pudo estar cerca de amputación. Imagínense el perro amputado bilateral. Otro caso, tenemos un mestizo, Bailey, de 4 años. Este perro tuvo inestabilidad carpal y le hicieron un procedimiento quirúrgico que fracasó. Aquí podemos ver el apoyo que tenía, plantígrado. Aquí vemos las radiografías donde hay una falta de unión de esa artrodesis. Las placas que tienen algunos elementos que podemos considerar, pues se cometieron algunos errores, ¿sí? Y por eso fracasó. Pero aunque no se hubiesen cometido errores, las artrodesis tienen un porcentaje alto de complicaciones, así que hay que tener mucho cuidado e irse siempre con métodos de estabilización confiables, placas confiables y pues todos los pasos necesarios. Las artrodesis debemos darle una angulación cerca de 12.4 grados. Es importante considerar esto, pero también podemos hacerlo sin darle esos grados. Aquí podemos ver cuál fue la solución, se abordó nuevamente, se retiró todo el cartílago que sobraba en algunas partes de la articulación, no era mucho, pero había cartílago. Se colocó una placa que tiene orificios excéntricos, en la parte distal es una placa híbrida de Ortomed. Esa placa nos permite colocar tornillos a ciertas angulaciones y podemos los metacarpianos abarcarlos tanto el 3 como el 4, y eso nos da muy buena estabilidad. Y proximalmente colocamos 1, 2, 3, 4 tornillos y un tornillo en el carpo radial. Entonces, esta es una buena placa para este tipo de soluciones. Y la placa bloqueada de Bluesao, la cual también fue colocada. Aquí vemos la imagen radiográfica. Esto fue bilateral, nada más que muestro una sola. Y aquí, después de la cirugía, ya 1 año después, podemos ver el apoyo, pues, normal asociado a la cirugía que hicimos, ¿no? Algunos tips que tenemos que tomar en cuenta: una técnica estrictamente aséptica, eliminar el cartílago en su totalidad. Esto es fundamental y es el error más común que cometemos a la hora de hacer esta cirugía. Mantener un ángulo natural de apoyo en lo posible, usar una placa híbrida de preferencia, como el que mostramos hace un momento,
Podemos usar también dos placas también, incluyen placas bloqueadas. Tornillos distales que no superen el 40% del diámetro del hueso para evitar las fracturas. Placa que supere el 50% de la longitud del hueso del metacarpiano. Por eso fue una de las complicaciones que tuvo este caso. Fue una placa corta. Usar injerto de hueso esponjoso, fundamental. Mantener un ángulo natural de mínima extensión. Uso de férulas, esto es controversial. Yo usaría férulas a lo mejor unos 15, 20 días y ya. ¿Ok? Entonces fue un buen caso. Les muestro uno de los últimos casos, que es Kendra. Es una gran danesa de 5 años. Este fue un caso que remitió la doctora Marisa de Guadalajara. Y no sé si se fijaron, Kendra ella camina bastante bien, pero aquí, una de sus patas hay un problema. ¿Sí? Siendo un animal adulto de la talla, pues pensamos en lo peor, efectivamente. Tiene un osteosarcoma distal, lo cual pues está empezando a darle molestia y aquí hay que tomar decisiones. En muchas situaciones, pues es una indicación amputación, pero piensen amputar un miembro torácico de un gran danés, ¿no? Que pesa más de 60 kilos. Entonces, es complejo y existen técnicas que podemos aplicar para ese manejo. Aquí un poco del manejo médico, que fue fundamental, que la doctora Marisa González pues lo implementó de manera extraordinaria. Un protocolo quimioterápico con carboplatino, no voy a hablar de dosis, filicopsid, tramadol. Se propuso pamidronato, que es ideal para el manejo del dolor, pero al final no se pudo, ¿no? Este fue parte del manejo que fue muy integral. Yo me voy a quedar corto con esta diapositiva para explicarlo, pero pues vámonos a la parte ortopédica. Se hicieron planeación de colocar una endoprótesis, se hicieron mediciones. Esas mediciones se compartieron con el ingeniero que desarrolló la prótesis. ¿Sí? Se dio una idea de prótesis, esta es la prótesis que colocamos. Retiramos el fragmento, mucho cuidado con nervios, con vasos sanguíneos. Ahora sí que hay que tomar consideraciones también. Se colocó una placa para darle estabilidad también a esta prótesis. Es una placa de osteocertus, bloqueada de titanio. Este es otro caso porque hemos hecho ya algunos más, pero lo muestro porque se ve más claro, ¿no? La colocación de la prótesis, esta era lisa, la anterior era rugosa para que se osteointegrara, y también colocamos aquí una placa de osteocertus para darle estabilidad. Aquí vemos la radiografía postquirúrgica, todo en su lugar. La placa se coloca en la ulna, y este perro nunca le va a crecer el hueso, pero va a poder apoyar con esta prótesis. Aquí podemos ver la cirugía, días después de la cirugía, donde ya no se ve el aumento de volumen. Es la pata derecha, no se confundan con la otra que tiene como una bendita. ¿Ok? Y este perro está apoyando, ¿no? Esto fue cerca de 8 meses después de la cirugía, porque empezó a claudicar, o sea, esa fue una complicación. Se empezaron a aflojar algunos implantes, pero sin embargo hay un apoyo tipo 2, que es mejor que no tener la pata, ¿sí? Ese día tomamos radiografía de tórax, había metástasis pulmonar, pero el perro aún con metástasis pulmonar estaba apoyando. Aquí había un video de esa misma semana de su casa, pero ya vieron el tipo de apoyo que estaba teniendo. Me voy a apurar, me quedan 15 minutitos. Vean la imagen radiográfica a los 8 meses, todo en su sitio, excepto un par de tornillos que están empezando a aflojarse. ¿Ok? Como ven acá, me preocupa un poco, ¿no? Pero sabemos que el promedio de vida de estos perros es de 1 año, 2 meses, ¿sí? No le vamos a salvar la vida, pero sí le vamos a salvar la calidad de vida. Aquí vemos también que empieza a haber osteointegración sobre la placa, no se ve signos de que se esté aflojando. Por el contrario, del lado izquierdo pueden ver el día de la cirugía, el postquirúrgico, la separación que hay acá, y del lado derecho pueden ver que ya empieza a haber una formación de hueso. Aquí en esta zona no había hueso, y aquí ya vemos que hay un hueso que está cubriendo la placa.
Eso es osteointegración, lo cual da mucho gusto porque está funcionando al objetivo de lo que hicimos. 15 meses después, Kendra sigue apoyando, sigue viva, ¿no? Gracias a ese manejo médico que recibió. Y pues un caso interesante a compartirles, ¿sí? Me voy a saltar este estudio y este es el último caso. Eh, yo creo que sí me da tiempo de darles el estudio. Este es un estudio que se hizo de limb sparing o cirugías de salvataje de miembro, en el cual fue la técnica que aplicamos. Esta es una prótesis, la del lado izquierdo, que es una placa larga con ahora sí, con un aditamento intermedio, que es el que se le coloca en el espacio donde ya no está el hueso. En el que nosotros hicimos, me regreso, pues va todo unido en una sola estructura. La idea es evitar la fractura del implante y bueno, creo que se ha logrado ya después de 1 año y 5 meses. También se pueden colocar fragmentos de hueso, o sea, injertos de hueso, de cadáveres, y pues está dando resultados, ¿sí? Es un caso interesante de compartirles. Este es el último caso, que es un perrito que fue operado por un estilista, imagínense, una fractura de húmero bilateral, ya con osteomelitis. Este perrito me hablaron cuando tenía 4 meses de la fractura, ya estaba en esta condición, había una pata que ya ni siquiera apoyaba, que es la pata izquierda, la cual, como pueden ver en la imagen, está totalmente inflamada, con secreción purulenta, ¿ok? Apoyaba apenas la pata derecha, y aquí ven la radiografía de una de sus patas, pero la otra era prácticamente lo mismo. Una osteomelitis muy clara, o sea, una reacción perióstica importante, una técnica pues mal hecha, ¿sí? Entonces una iatrogenia. Y no sé cómo llamarlo porque como no lo operó el médico, yo creo que iatrogenia no es el término correcto, ¿no? A lo mejor la iatrogenia del médico del dueño de la veterinaria de haber permitido operar a este perro. Nuestro planteamiento fue irnos pues a una cirugía avanzada, ¿no? Uno, el miembro que estaba ya contracturado era irreparable, hubo que amputarlo, también hay que poner los pies en la tierra y hay que amputar cuando sea necesario, no hacer sufrir un perro por mero gusto o la creencia de que yo soy anti-amputación. La realidad, a mí no me gusta la amputación de los miembros y voy hasta el último recurso para hacerlo. Y aquí llegué a ese punto donde hubo necesidad de amputarlo. En la imagen del que íbamos a operar se ve un fragmento, o sea, tiene un secuestro óseo. Aquí está muy claro, ¿sí? Entonces íbamos a tener una pérdida ósea, más vean la calidad del hueso o suponemos la calidad del hueso que tenemos, y decidimos colocar una placa bloqueada en esta zona, pero además hacer colocar perlas de calcio. Son perlas que podemos colocar con antibióticos, se usan en el área humana. Esta fue la placa que colocamos, el sistema que colocamos. Y aquí se están colocando las perlas de antibióticos que pueden durar hasta 9 meses in situ, ¿no? De liberación prolongada. Y pues fue un procedimiento donde tratamos de manipular lo menos posible, de salvaguardar nervios, vasos sanguíneos. Fue un procedimiento bastante complejo y esta es la estabilización que logramos con la placa. Hoy día yo hubiese cambiado algunos elementos de esta corrección, ¿sí? Por lo menos hubiese buscado una corrección un poco más elástica porque no tengo una reducción anatómica. Esta placa se pudo haber roto. Ahora sí que sometimos a alto strain, altas fuerzas, este implante de tensión se pudo haber roto, ¿no? Aquí podemos ver las perlas de antibióticos, donde se colocaron. Un mes después de la cirugía, es evidente que ya la reacción perióstica está desapareciendo. Yo no puedo hacer un legrado muy extenso, que sería una de las indicaciones, porque
el hacer el legrado era retirar músculo importante también alrededor del hueso, eh, porque no podía ver yo muy claro, gracias a la fibrosis y a la reacción perióstica, ni siquiera el foco de fractura era muy claro de ver. Entonces, me enfoqué a buscar una mejor estabilidad, y confiar también en el manejo antibiótico de 3 esquemas que se manejó en este caso. Y obviamente confiar en el implante, pues que nos diera la estabilidad necesaria. Al mes tenemos este resultado, a los 2 meses, lo cual fue, la verdad, una respuesta extraordinaria. También las perlas ayudan a la osteogénesis y pues fue evidente, aquí tuvimos una reparación de esa fractura de manera excepcional, y pues gracias a una buena planeación, a usar implantes de calidad, a usar un equipo de trabajo también, eh, la doctora y su equipo con quien operamos este paciente, la doctora Valeria, y pues fue un caso exitoso, también que valía la pena compartir. La mayoría de las veces que damos un caso como este, vamos a pensar en la amputación como una posibilidad, pero no queremos ver un perro amputado menos bilateral, miembro torácico, y aquí vemos 2 meses después, apoyando muy bien con una de sus patas, lo cual fue un caso que nos dio mucho, ahora sí que mucho gusto. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Creo que no traigo yo otro caso por aquí. Eso es lo que quería compartirles como casos que son complejos, especiales. Y si se fijan, algunos son complejos no por la fractura, ¿no? Algunos son complejos o porque ya estás en una complicación, o sea, alguien o tú mismo hiciste un mal análisis, una mala planeación y obtuviste el resultado pertinente, ¿no? Otro, eh, puede ser complejo porque la fractura es muy difícil de resolver, o puede ser complejo porque los elementos clínicos, el propietario no colabora, el perro no colabora, etc. Entonces hay que hacer un análisis siempre estructurado antes de tener una toma de decisiones para la reparación de la fractura, ¿no? Analizar biomecánicamente, elementos biológicos, clínicos, el tipo de implante que vas a utilizar. Y ese, desde mi punto de vista, es mi camino al éxito, unido a estudio y entrenamiento. No veo otro camino. No veo otro camino para lograr resolver casos como los que les mostré. Y bueno, los invito a ello, ¿no? Estudio, entrenamiento y preparación. Les mando un fuerte abrazo. Me despido, me despido momentáneamente porque me quedo conectado al Congreso Veterinario de León virtual. Un abrazo a todos los colegas de Latinoamérica. Hasta luego.